la venta tiene distintas fases y la comunicación es distinta en relación con los diferentes stakeholders de la compañía. Me estoy refiriendo a los clientes, proveedores, empleados, directivos, bancos, administración, etcétera. Es decir, hay muchas partes muy importantes dentro de la compañía y un poco más fuera de la compañía a quienes hay que comunicar bien la operación. La comunicación es lo más esencial y es lo que determina el impacto de la venta. Entonces, esto depende de las diferentes fases en las que estamos. Inicialmente, la decisión de venta tiene que comunicarse al equipo directivo más cercano, no necesariamente a todo el equipo directivo, al equipo directivo más cercano, y probablemente dado el flujo de comunicación que es necesario con los asesores, va a ser necesario incorporar necesariamente a alguien en el departamento financiero, en el departamento de administración de la compañía, ¿no? Entonces, la comunicación inicial debe ser bastante limitada. Entonces, a partir de ahí, como digo, hay que atender a las diferentes fases del procedimiento, ¿no? Entonces, del deal, del proceso de venta. Entonces, las fases básicamente son la determinación de la valoración de la compañía, la determinación de la estructura de lo que vamos a vender, de qué partes de la compañía vamos a vender, si vamos a venderla entera, si vamos a vender a lo mejor inmuebles que tiene incorporados, dentro, fuera, etcétera, ¿no? Luego también la selección de los inversores, esa es otra fase. Entonces, ahí tenemos que estar muy en comunicación con el cliente, vendedor y tal, y con su equipo directivo más cercano y con alguien, como he dicho antes, del departamento de administración, que seguramente es absolutamente necesario para llevar a cabo estas fases del proceso. Una vez que ya se ha elegido más o menos el tipo de inversor que queremos y empezamos conversaciones dirigidas a obtener ofertas, ahí es otra fase que también tienes que dar bastante información, te exigen información y vamos a seguir con la comunicación restringida a esta parte directiva más cercana y a alguien del departamento de administración, hasta que ya consigamos tener 2, 3, 4 ofertas a través de las cuales podamos poner a competir a los inversores, que pueden ser financieros o industriales, o financieros e industriales, ponerles a competir, digo, para luego seleccionar definitivamente la oferta que más os interese antes de conceder un periodo de exclusividad al inversor elegido. Normalmente nosotros somos partidarios por seguridad jurídica y por seguridad económica para ambas partes conceder un periodo de exclusividad necesario para llegar a cierre, que normalmente suelen ser 3 o 4 meses a partir del momento en que tienes la oferta. Entonces, una vez que has concedido ese periodo de exclusividad, se empieza con la due diligence. Entonces ahí ya vas a necesitar a más gente. Vas a necesitar a más gente apoyándote, ¿no? Vas a necesitar probablemente de una forma más intensiva a gente del departamento financiero. Vas a necesitar no solamente a una persona, sino quizá a una persona con cierto apoyo. Y una vez que ya has desarrollado todo el proceso de due diligence y llegas a la recepción de esos informes por parte del inversor, una vez que ya te han examinado a fondo la compañía, entonces lo que en la siguiente fase consiste es en solicitar la ratificación de la oferta indicativa o la emisión de una oferta vinculante en la que el inversor pues normalmente se ratifica en el valor o te confirma el valor que inicialmente te dio y el precio. Entonces, ahí es cuando ya tienes que pensar en extender el ámbito, el perímetro de la comunicación. Ahí tienes ya que pensar en realizarla en relación con el resto de los stakeholders. Tienes que avisar a clientes estratégicos y a proveedores estratégicos con los cuales tienes contratos en los que a lo mejor un cambio eventual de control de la compañía por venta de un porcentaje superior a un 50%, estés obligado a realizar esa comunicación para que estos contratos no se vean afectados por ese cambio de control. Entonces tienes que hablar con ellos, con lo cual este es el momento de realizar esa comunicación, no antes. Lo mismo con entidades financieras, bancos, con los cuales tienes una deuda financiera probablemente que
también va a requerir comunicación en caso de cambio de control, porque si no realizas esa comunicación, la banca te puede cortar esos créditos. Entonces tienes obligación inexcusable de realizar esa comunicación en este momento, no antes, pero tampoco después. Entonces, ahí también tienes que pensar en comunicar la operación internamente a los trabajadores. En este momento la operación ya no tiene vuelta de hoja, sabes que vas a cierre, hay una oferta vinculante, luego puedes y debes hacerlo en este momento. Tienes que hacerlo bien, tienes que contar con apoyo externo, la comunicación nunca es fácil y es esencial. Entonces, incluso la puedes simultanear con una vez que ya hemos recibido la oferta vinculante, ya empezamos a cruzar contratos y ahí ya puedes simultanear la comunicación con la negociación de estos contratos, y ya cuando vas a cierre tienes que tener la comunicación totalmente hecha. Entonces, la comunicación en este tipo de proceso de venta de una compañía es absolutamente esencial. Y si eres un buen advisor, un buen asesor, tienes que tener en cuenta esto y tienes que tener en cuenta que tienes que pedir ayuda muchísimas veces.